pues con el gusto de comenzar, siendo que son 7 minutos después de la hora que hemos comenzado, Conexión Vida, Iglesia para todas las personas. Mi nombre es Víctor Alviso Cantera, servidor. Hoy vamos a comenzar esta serie que, ¿ansiosos por nada? Bueno, la verdad es que no es por nada, porque hoy vamos a ver nuestro primer tema, que básicamente es lidiando con la preocupación. Hoy nuestro primer tema, lidiando con la preocupación. Y hay una pregunta que deberíamos plantearnos, y es esta: ¿cómo puedo lidiar con la preocupación? Muy práctica, muy directo el asunto. Podríamos narrar algún evento donde algunos observamos las noticias y ya estás estresado, estás preocupado. Algunos podrían ver sus finanzas y ya estás preocupado. Algunos podrían ver su plan escolar, su proyecto de vida, sus fechas para poder concretar sus pagos. ¿Cuándo piensas casarte? ¿En qué momento vas a cambiarte de casa? ¿Cuándo vas a pedir el aumento de sueldo? ¿Te acaban de despedir? ¿En qué momento vas a recuperar, tener el empleo? ¿Estás enfermo? ¿Quieres sanarte? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Estás sano? Ojalá y no te enfermes. ¿Ven? La vida de por sí ya nos está en alguna manera estresando. Así que, ¿cómo puedo lidiar con la preocupación? Porque algunos nos preocupamos y ni siquiera hemos revisado las finanzas, ni debemos nada y estamos sanos y tienes una buena edad, no sé, estás en una buena edad de la vida como para estarse preocupando. La verdad es que muchas personas no buscan esa respuesta. No muchas personas, creo que están tocando allá abajo, no muchas personas buscan esa respuesta. Perdón por interrumpirlos aquí, amigos. La respuesta aquí a cómo lidiar con la preocupación. La preocupación, pues, de todo estilo, ¿no? Entonces, ojalá y nos hiciéramos la pregunta, donde realmente cuando no haces la pregunta, cómo lidiar con la preocupación, con la ansiedad, es como aceptar que la ansiedad es parte de la vida. La gente promedio piensa que la ansiedad es parte de la vida, pero hasta cierto punto tienen razón, porque no sé, bueno, yo anoche estaba, ya duérmete, imagínense, eran las 4 de la mañana, y decía, me tengo que levantar mínimo a las 6:30, ya duérmete por favor, Víctor. Y entonces me puse a orar, a hablar con Dios, a revisar mi vida, a decir, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy ansioso? Estoy ansioso porque vamos a comenzar un nuevo tema en fe, esperanza y amor. Imagínense nada más, ¿no? Bueno, la ansiedad como parte de la vida, pues algunos hasta cierto punto tienen razón. Aunque la ansiedad, sí, es parte de la vida, el problema es este. La ansiedad no debería apoderarse de tu vida. La ansiedad no debería apoderarse de tu vida. Y bueno, aun cuando es en alguna manera normal tener problemas, aun cuando la vida presenta muchas cosas y arruina nuestra vida, la ansiedad es eso, el arruinar tu día hoy con lo que puede venir en el futuro, de lo cual no tienes control, y como está en el futuro, por supuesto que todavía no ha llegado, y ya estás anticipadamente viendo a cosas. La verdad es que, miren, soy pastor principal de la Iglesia Conexión Vida, y estoy alrededor siempre, o más bien alrededor mío, pues caminan bastantes personas y líderes, y luego tenemos eventualmente juntas, y en las juntas yo les pido ser propositivos, y claro que tenemos que avisorar posibilidades de problemas, pero una cosa es avisorar problemas y otra cosa es hacer problemas, o creer que hay problemas inexistentes y estar desgastándonos por cosas que ni siquiera están ni a 2 kilómetros, ni a 5, ni a 10, para ponerlo en términos de kilómetros, no están ni a 5 meses, ni a 5 años, ni a 10 años. ¿Qué necesidad de estar ansiosos, estresados, miedosos por cosas que no están en nuestro control? No hay nada malo, pues, en estar preparado para el mañana. No hay nada malo, pero tampoco es malo tener una sana preocupación por el mañana. Pero la ansiedad no es estar preparado para el mañana. La ansiedad, el miedo, tampoco es una sana preocupación por el mañana. La ansiedad va más allá de la preparación. La ansiedad va más allá de la preocupación. La ansiedad intenta, fíjense nada más lo que estoy diciendo, intenta resolver los problemas del futuro a partir de echar a perder tu realidad en el presente, porque hay cosas que ni siquiera han llegado a tu vida. Miren, por eso me encanta este tema,
porque yo quisiera que sobre todo mis colaboradores agarraran esto que acabo de decir. La ansiedad va más allá de la preparación. No hay nada malo en estar preparado, no hay nada malo en estar sanamente preocupado por lo que va a venir, pero el problema es que la ansiedad va más allá de la preparación, va más allá de la preocupación, va más allá de la anticipación. Es estar en un momento dado queriendo controlar un futuro que no depende de ti ni depende de mí, sino depende de Dios, nada más. Así que esto lo llevó a Jesús a decir: así que no os afanéis por el mañana, por el día del mañana, porque el día de mañana, y así se suspiro y dejar salir el aire, me imagino que Jesús hizo, porque el día del mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, basta, es suficiente lo que cada día da. Bueno, entonces sí planear, sí preocuparse, está bien, no queremos desorden, pero no hacerlo de manera que te lleve la ansiedad, al estrés, al desgaste, a un cataclismo físico, a una forma de tu vida romperse. La palabra griega para preocupación que está aquí, de no os afanéis, así que no os preocupéis, así que no os amedrentéis, así que no os estreséis, o sea, así que no os afanéis por el día del mañana, es una palabra que en la Biblia, en las Escrituras, sobre todo aquí en el Nuevo Testamento, viene del griego y viene a veces dividida en dos palabras. Qué curioso, porque habla de división, de hecho, ¿no? Y estas palabras son dividir y mente. Preocuparse entonces es dividir la mente. Preocuparse es la ansiedad que divide nuestra energía en el presente. Esto del afán es lo que divide tus planes hoy y echa la vista a los problemas inexistentes del mañana. Y ya me estoy desesperando con lo que estoy diciendo, porque yo quiero que mis colaboradores aprendamos y vivamos esto al pie del cañón y de la letra. ¿Para qué estresarnos? Peor, ¿para qué estresar a otros? Déjame decirlo de este lado. ¿Para qué vas a gastar a otros con tu preocupación, a veces desmesurada, injustificada y completamente fuera de la realidad? ¿Para qué dividir tu mente y dividir tus recursos y gastar tu tiempo, invertir tiempo a cosas que no valen la pena invertir el tiempo porque no existen, no están ahí? Son circunstancias que aún ni siquiera han llegado a asomar la nariz en tu realidad del presente. Ahí lo que habría que hacer es hacerle caso a Jesús. Por entonces decir: no os afanéis por el día del mañana, porque el día del mañana traerá su propio afán, o su propio estrés, o su propia problemática, su propio desafío, su propia problemática, pero todavía no lo tienes. Entonces planeemos, avisoremos, tratemos de ser estrategas, pero no al punto y al término del afán. Amigos, por favor, colaboradores, no desperdiciemos nuestro tiempo en cosas así. Hagamos las cosas más sencillas, como Dios quiere que tengamos una vida más sencilla, porque el afán da como resultado una vida a medias. Eso es lo que da como resultado, es una vida a medias. Ya que estoy afanado y estresado, sencillamente mi vida está dividida entre la parte imaginaria, inexistente, desgastante, y tu realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reparar una vida a medias? Una vida a medias es el resultado de una vida estresada, afanada, temerosa. Fíjese que en el libro de Filipenses, que realmente es una carta, Pablo escribió a sus amigos, los filipenses, algo que estaba en una iglesia tan generosa como eran los filipenses, tan cariñosa, tan atenta del ministerio de Pablo. Él avisoraba que en su vida había algo de afán, algo de estrés, y sin embargo era una iglesia bonita. Pero no obstante lo que acabo de decir, Pablo sabe que sus amigos están demasiado preocupados, no están ocupados, están preocupados en su vida porque no estaban en la verdad de que Dios estaba al cuidado de ellos. Y este es el mensaje para todos nosotros, amigos, iglesia, familia. Cuando el estrés viene, cuando el afán viene, cuando la ansiedad, el miedo viene, y no es malo que venga, pero domina nuestra vida, en ese momento sabes que tú y yo nos hemos olvidado que Dios está cuidando de nosotros, como Dios estaba cuidando de los suyos, hablando de los filipenses. Entonces, preguntémonos cómo podemos superar
la vida a medias. ¿O cómo podemos salir adelante con la vida a medias? Bueno, pues Filipenses 4:6 nos da la respuesta. Pablo escribe a sus amigos filipenses, algo que también se aplica a nosotros y que ya lo vimos. Por nada estéis afanosos, por nada estéis divididos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y me gusta resaltar esto, y ruego, con acción de gracias. Y aquí ya dibuja todo un estilo de vida de alguien que confía en el poder y en la provisión de Dios, confía en el cuidado y también la voluntad de Dios, confía en que Dios está presente, a pesar de que a veces no lo sintamos, en cada momento de nuestra vida, independientemente de qué circunstancias de la vida estemos pasando. Por eso, por nada estéis afanosos. Y bueno, vamos a cambiar el sentido, ¿no? Ahí el sentido, no la Biblia. Por nada estéis afanosos habla de cúmulo, nada, o sea, nada. Pero también por nada estéis afanosos. O sea, hay veces que viene, como los chavos dirían, no, hombre, por nada, nada, y así están hablando y dicen, no, pues nada, entonces que, y es una manera de hablar, por nada estéis afanosos. Luego hay que pedirle a Dios, quiere decir que confías en Él, y luego hay que creer que con ese ruego, petición, no somos jefes de Dios, no mandamos a Dios. Dios tendrá en su misericordia a bien respondernos y luego reconocer su nombre con acción de gracias, porque cuando estamos ansiosos todo el tiempo, ese sentimiento se puede apoderar de nuestras vidas. Cuando estamos de miedosos, ese sentimiento se puede apoderar de nuestras vidas. Cuando tenemos temor, cuando tenemos ansiedad, lo que tú temes que te pase, eso es lo que te va a pasar, porque eso se llama sugestión. Y Cristo no quiere que tengas ninguna sugestión. Y voy a perder el empleo y te ven miedoso, medroso, inseguro, y llegas todo opacado, cabizbajo, con inseguridad, no con lo que cada uno debe de ser. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a terminar pasando? Te van a despedir. Yo podría decir, y así con la gran mayoría de los eventos en la vida, cuando la gente tiene ese afán, ese estrés, pues lo único que está haciendo no es que esté decretando que le vengan cosas malas. Su condición y su actitud, lo que tú eres, eso es lo que llamas. Esa es una ley universal. Pero miren, para poder ver lo que Pablo estaba diciendo y para poder no sentirnos nunca más ansiosos y preocupados de lo que deberíamos, tenemos que tomar nota del tipo de miedo que normalmente a ti te atrapa, o darte cuenta de lo que normalmente a ti te preocupa, porque no todas las preocupaciones son iguales para todas las personas. Pero démosle el contexto completo, de ahí de Filipenses capítulo 4, la epístola que Pablo escribió a los filipenses, para darle también un contexto más profundo y hermoso. La sola lectura de esto, la verdad es que es alentador, es reparador, es fortificante, fortalece nuestra vida. De hecho, yo lo tenía en mente anoche cuando no podía dormir y que tienes que dormir un momento, Víctor, tienes que hacerlo, y la verdad empecé a pensar en Dios, y luego me encontré con personajes en mi mente, que las noticias y todo el escándalo de Charlie Kirk, predicador y alentador y dicen activista, con diferentes puntos de vista de las personas, y de la manera que él expresaba su fe en Dios, y que es justamente la fe a la que yo aspiro y añoro que todos nosotros tuviéramos una fe que estuviera basada en ese amor, en ese cariño de ver que la gente se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Cristo para perdón de sus pecados, para no vivir el estrés y el afán, el miedo, que está bien llegar a sentir miedo y planear la vida, pero no está bien que el miedo y el afán, el estrés domine tu vida. Y que cuando repasaba todo esto que estaba viendo de estas noticias que les digo, me vino a la mente esto que estaba estudiando para hoy: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjense nada más, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Por si alguien no lo había escuchado, otra vez digo, está hablando el apóstol Pablo, regocijaos. Sigue diciendo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, o sea, viene por nosotros Jesús de regreso. Pero cuando dice la gentileza, la afabilidad, la cordialidad, la manera tan familiar y tan natural de los creyentes, de los que seguimos a Jesús, debe ser la manera desbordante en la cual las personas tocan, palpan y pueden ver nuestras vidas. Y eso a mí, la verdad, sí me emociona, sí me ilumina, me inspira, me motiva, me anima querer tener una vida así.
y yo también la quiero para los míos, para hablando de mi familia, la quiero para mi iglesia, la quiero para mi ministerio. No quiero que andemos estresados, no quiero que andemos afanados, no quiero que andemos peleando por las canicas. Hay gente que hasta por las canicas se anda peleando de me vio, no me vio, me saludó, no me saludó. ¿Y qué estrés tan? Hay lugares, déjame decir, quiero sacar a los cristianos, pero creo que son los cristianos que todo lo quieren aclarar, todo lo quieren pelear, todo lo quieren explicar. Eso también es un tipo de estrés. Miren, la Biblia dice, Dios, hablando a través del apóstol Pablo en Filipenses 4, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hay un talante, ahí hay un porte de un cristiano, de un seguidor de Jesús, que le caracteriza una manera de ser en Dios y en Jesús, fuera de estrés. Y entonces recordemos lo que dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La verdad es que podríamos hacer un sermón, tal vez 100 sermones, para hablar de las cosas que los hombres nos afanamos, o a las cosas por las cuales los hombres nos estresamos, o las cosas por las cuales nos ponemos miedosos y temerosos, las cosas por las cuales coartan, echan a perder nuestra vida, fracturan nuestras amistades. Por nada estéis afanosos. Hay una lista larga de los afanes de los seres humanos. Yo calculo que más o menos 8,000 millones de afanes, porque somos 8,000 millones de habitantes en este planeta Tierra. Cada persona, cada ser humano, cada prócer, cada coterráneo nuestro, cada prójimo, cada muchacho, cada vecino, cada compañero de escuela, de trabajo, tiene su propio afán. No lo desestimemos, porque es paralizante el afán que cada quien tenga, pero el llamado es que no está mal tener algún temor o algún afán o algún estrés o algún miedo. Lo que está mal es que el estrés, la ansiedad, el miedo domine tu vida. Ese es el problema. Por eso el versículo 7 dice de una manera categórica, y la paz de Dios. A ver, ¿cómo transmitimos que la paz es paz leyéndola? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ahí está nuestra palabra, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque el afán o el temor, que viene de dos palabras, que es dividir y mente, es dividir tu presente, dividir tu pensamiento, dividir tus finanzas, dividir tus fuerzas. Entonces Dios quiere guardar tu corazón y tus pensamientos sin que esté dividido. Pero aquí está la receta, en Cristo Jesús. De verdad que yo cuando estaba pensando anoche, perdón que hable en primera persona, repasar a Dios y pensar en Dios es alentador, es reparador, es gratificante, es esperanzador, es vitalizante. Y el problema y el afán allá atrás y adelante y alrededor tuyo sigue, pero tu realidad en Dios es Cristo lo llena todo en todos. Ahora leamos el versículo 8 entonces, por lo demás, como un estilo de resumen. Hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué lista? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, otra vez, en esto, no un pensamiento dividido, no un pensamiento afanado, no un pensamiento atribulado, porque ¿para qué estar ansiosos o temerosos de nada? De lo verdadero, ahí lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen hombre, la virtud. Ahí Dios en Jesús quiere que nuestro pensamiento esté clavado. A ver, chavos, ahí sí clávense, ¿eh? Porque a veces este cuate se clavó aquí con un problema, está clavado y lo tengo que aclarar y tengo que ver. No te claves, o sea, no te claves, no te enfrasques, pues, adulto, en un problema. Nuestro pensamiento centrado en Cristo Jesús. Bueno, les dejo de tarea. ¿Qué tal si en su mente viene Hebreos capítulo 12? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, menospreció la cruz y sufrió el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios en la majestad en las alturas, para que tú y yo le podamos seguir. Pero teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
Y yo creo que la ansiedad, el miedo, el afán, el estrés pesa por nada. Despojémonos de ese peso y luego, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Contemplar a Dios hace que pongas tu mente en una, que no esté dividida. Miren, perdón que lo diga, pero en inglés, a ver, y luego me corrigen la pronunciación si quieren, ¿no? Put yourself together. O sea, ya ponte de acuerdo. O sea, ya une tus partes. ¿Qué sabe put yourself together? O sea, ya piensa con coherencia. Deja de estar repartido entre tantas cosas y perdido porque tu miedo, tu afán, tu estrés te ha dejado ciego para poder ver la bondad de Dios, la soberanía de Dios, que es muchísimo mejor. Así que lo que aprendisteis, dice el versículo 9, el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el ejemplo de Pablo sale de una manera categórica porque Pablo sufrió muchas cosas, pero Pablo está diciendo, lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el resultado, pues la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Dios de paz estará con vosotros. Así que la preocupación es algo que podemos superar utilizando un acrónimo que tú vas a recordar y que queremos hoy, pues si se puede memorizar. Y este es el acrónimo. La preocupación pues es algo que podemos superar. ¿Cuál es ese acrónimo? Calma. Órale, ¿no? O sea, qué sencillo y qué simplones nos vemos, ¿no? Pero es un acrónimo para recordar ciertas palabras, ¿no? Calma. ¿Cómo dirían en inglés esos chavos? Take it easy, slow down. ¿Cómo más lo dirían, no? O sea, para que se nos quede. O sea, cálmate. Los chavos dirían aquí en México, ya bájale 2 rayitas. Yo diría, bájale 20 rayitas o bájale 50 rayitas, ¿no? Porque a veces andamos como un torbellino y lo bueno es que aquí no está Caro para que me diga, este eres tú, bájale a tus rayitas de vez en cuando, ¿no? Igual sí me lo diría, calma, pero hoy que estamos viendo esto, bueno, celebramos a Dios y su bondad. Hoy comencemos con celebra a Dios y su bondad, aunque la palabra calma, pues lo iremos develando para que vean cómo vamos a aplicar esta calma, este acrónimo, para que tú y yo podamos aplicar. Filipenses 4, los versículos 4 en adelante, como recomendación de Pablo para no estar siendo controlados por la ansiedad o por la preocupación desmedidamente o desbordantemente. Celebra a Dios, la calma, apela a Dios, levanta la mirada a lo positivo. Por favor, equipo, perdónme que le estoy echando aquí pedradas, no son pedradas, son directas. A mi staff, a los que trabajan conmigo, que tengo el privilegio de contar con su ayuda, por favor, levanta la mirada a lo positivo, medita acerca de lo bueno, alaba a Dios. Ahí está, vamos a estar viendo que hoy comenzamos con la palabra celebra a Dios y su bondad. Ustedes saben, y les pongo un poco de contexto a los que no, que Pablo fue un apóstol de Jesucristo y por eso tuvo muchas tormentas en su vida. El ejemplo hoy, Charlie Kirk, que es un contemporáneo predicador de Jesús, pues ahí está la prueba de lo que pueden llegar a sufrir algunos creyentes en Cristo Jesús. Pablo estuvo en camino de pecadores, en peligro de hermanos, falsos hermanos, en peligro de ladrones, náufrago, perseguido por los de su nación, perseguido por el Imperio Romano. Y su peor tormenta, Pablo, como predicador de Jesús, fue cuando hizo 2 viajes misioneros a Roma, y probablemente cuando estaba en Roma, en la prisión de Roma, fue el momento más crítico de su vida, y es en ese momento, cuando tiene 60 años y está preso en Roma, no sabe si va a salir una vez más libre, no sabe si lo van a matar, no sabe si va a obtener todavía algún tipo de concesión para seguir predicando a Cristo Jesús. Sin embargo, allí es cuando les escribe a los suyos, calma. La manera de decirles calma es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y cuando Pablo estaba escribiendo esto, Pablo estaba a punto tal vez de ser asesinado, y la forma en la que lo dice es tan convincente como si fuera su realidad, porque lo es a pesar de que está en la cárcel. Esta es la primera instrucción de Pablo, la que nos ayudará en la palabra calma a aplicar a regocijarnos, a celebrar a Dios y a vivir su plan. ¿Qué cosas te traen a ti fortaleza cuando estás pasando por pruebas? ¿Qué pensamientos te sacan adelante cuando estás amenazado a deprimirte? ¿Qué cosas te hacen reanimarte cuando estás cayendo en desánimo?
¿Qué cosas te hacen estresarte y que luego te acuerdas que eres seguidor de Jesús y quieres regresar? Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y por si alguien lo ha olvidado o no lo escuchó, otra vez digo, regocijaos, como si no lo hubiéramos escuchado la primera vez. ¿Y qué significa eso de regocijarse en Dios? Bueno, celebrar a Dios significa simplemente que recordamos lo que es bueno o lo bueno que es Dios para nosotros. Pero ¿cómo es posible celebrar a Dios todo el tiempo? ¿Cómo es posible celebrar a Dios en el Metro Valderas de la Ciudad de México? Los que conocen allí, ¿verdad? ¿Cómo es posible celebrar a Dios en el transbordo de la Raza? ¿Cómo es posible celebrar a Dios cuando se cayó la línea del metro, cuando se cayó? ¿Cómo es posible celebrar a Dios cuando estalla una pipa de gas? ¿Cómo es posible celebrar a Dios cuando alguien asesina a una persona inocente que no tiene el derecho de quitarle la vida de nada, para nada? ¿Cómo puedes celebrar a Dios cuando estás enfermo? O, claro, cuando estamos bien, entre nuestros términos de estar bien, dinero, salud, fama, poder, puesto, no sé, viajes. La gente hoy está de moda que los viajes, de verdad, amigos, qué bueno que puedan viajar. Algunos preferimos no hacerlo, esa es otra onda, ¿no? Pero ¿cómo es posible celebrar a Dios todo el tiempo? A veces estamos tristes, de verdad, y no tenemos ganas de celebrar. No tenemos el ánimo de celebrar. Parece que no tenemos las fuerzas de reconocer a Dios. A veces estamos tan ansiosos y no nos sentimos para nada alegres que podría parecernos chocante que alguien nos diga, gozo en Cristo, en el Señor, anímate, animaos, regocíjense, como el apóstol Pablo nos dijera. Pero miren, regresemos otra vez. Celebrar a Dios significa simplemente que recordamos lo bueno que es Dios, y que esto es independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas. Celebrar a Dios nunca está condicionado a las circunstancias. Pablo nunca dejó de recordar a Dios y lo bueno que había sido con nosotros. Y aquí voy a soltar algo disruptivo. Dios es bueno aunque a mí me vaya mal. Dios es bueno aunque a mí me vaya bien. Dios es bueno aunque a mí me vaya como me vaya. Porque la gente dice y escribe, perdón, si aquí alguno dice, ¿qué está diciendo el pastor? Chocamos, no nos pasó nada, Dios sigue siendo bueno con nosotros. ¿Y si hubieras muerto, Dios no es bueno? Dios es bueno aunque yo me mate, aunque yo tenga cáncer, aunque tenga dinero, aunque no tenga dinero. Es lo que Dios es y no tiene que ver con las circunstancias mías, de alguien que ni siquiera es una mote en el infinito, que no pinta para nada en la eternidad y que yo no puedo calificar lo que Dios es. Sencillamente reconocer, recordar que Dios es bueno independientemente de mis circunstancias. Y déjame decirlo otra vez, la gente hoy dice, Dios es bueno porque a pesar del diagnóstico de cáncer, Dios sigue siendo bueno porque ya estoy libre de cáncer, ya no hay metástasis, ya no hay tratamiento, ya no hay más supresores para, como los estrógenos y la progesterona, esos que hacen que o inhiben la producción en niveles desorbitantes de lo que podría ser la hormona que te causó el cáncer. Dios es bueno. Y si no fuera así, y si no sanaras, Dios ya no sería bueno. Ese no es el punto es la soberanía de Dios. Y Dios es bueno independientemente de lo que me pase, porque la soberanía de Dios dice que Dios creó un universo perfecto y que Él tiene el control de ese universo y le da mantenimiento, lo cual, claro, estoy incluido yo de manera micro, pero macro, todo lo que Él hizo. Dios es bueno y Dios será bueno aunque yo exista o no exista. Ojalá y me esté dando a expresar. Así que la soberanía de Dios describe el perfecto control y eterno manejo que Él tiene del universo. Esa es la soberanía de Dios, independientemente de cómo me vaya. Él está a cargo y está involucrado de la creación. Ahora, escuchen esto, por favor. Cuando se trata de la ansiedad, entender la soberanía de Dios es enorme. Es huge en inglés, ¿no? Es enorme, es descomunal. No me deja manera de... Dios es soberano y eso quiere decir que nosotros nos ponemos ansiosos cuando sentimos que no tenemos el control, pero está mal. ¿Sabes por qué? Porque nunca tendremos el control de ninguna circunstancia, pero Dios, amigo mío, iglesia aquí presente, familia, tú que nos acompañas, que nos regalas tu tiempo, Dios sí tiene control de las cosas que yo no tengo control. Dios está en tono
de controlar todo de acuerdo a su soberanía, pero ojo, no de acuerdo a tu pensamiento, ni mis estándares, ni la manera en que yo concibo a Dios. Porque eso sería reducir a Dios a la opinión de alguien, o de algunos, o de muchos que fueran. Pero Dios está por encima de nosotros. Dios es muchísimo más grande que nosotros. Y la paz llega cuando tú crees que Dios es soberano. Y porque Dios es soberano, Él está en control de las cosas. Por lo tanto, tú confías. Yo confío en Él, en sus planes, y se desvanecen mis preocupaciones, y entonces creo en su propósito y se va mi ansiedad y puedo ver su amor y entiendo que todo lo que pasa en mi vida, porque Él es soberano, es por mi bien. Dios sí tiene el control. ¡Qué alivio! ¿Preocupados por nada? ¿Ansiosos por nada? La verdad es que qué necesidad de dividir nuestra mente y de gastar nuestros recursos, el dinero, el físico que tienes, porque preocuparte hace que tu cerebro secrete sustancias químicas, tanto buenas como dañinas para tu ser. ¿Qué necesidad de dividir tus finanzas? ¿Qué necesidad de acabar con tu tiempo, que es tu haber más precioso que tienes, tu tiempo, y estar dedicándole tiempo a pláticas infructuosas, cosas necias, negocios infructuosos, afán de lo que tú no vas a poder nunca controlar? Así que aquí está la recomendación para este primer episodio, donde, preocupados por nada, no dividir tu mente, debes celebrar a Dios. Y celebrar a Dios significa simplemente que recordemos lo bueno que es Dios, independientemente de mis circunstancias o de las circunstancias de todos, independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas. Celebrar a Dios significa recordar simplemente que Él es bueno. Pero por favor, petición, en tu expresión y en tus posts, no digas Dios sigue siendo bueno, porque Dios es bueno, aunque a ti te vaya mal y aunque a mí me vaya mal, aunque yo no prospere como mi idea que fuera de el Dios que me han pintado, porque Dios es soberano y Él manda, es grande, magnánimo, y eso va a hacer que confíes en Dios, que lo sigas, va a ser esperanzador, y créeme que vas a ser revitalizado, vas a descansar en Dios, vas a estar completo, y entonces lo que temes se irá, y la verdad y la realidad de Dios y su soberanía vendrá, que a final de cuentas será lo mejor para tu vida. No temas, porque yo estoy conmigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que quiere Dios para todos. Amigos, iglesia, familia, nos vemos. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos.